Bueno, terminamos con la guía 5, empezamos con la guía 6. La guía 5, bueno, fue sobre rígido, entonces la guía 6 trata sobre el formalismo hamiltoniano. Así que vamos a hacer el ejercicio 1, yo voy a hacer el 1B y el 2, va, una parte del 2, y Lu va a hacer el 3. Así que les voy a contar un poco la motivación, la idea del formalismo hamiltoniano. Entonces es un nuevo tipo de formalismo, es una nueva forma de encarar lo que ya vimos hasta ahora en la materia. Entonces hasta ahora en la carrera vimos que hay dos formas, vimos dos métodos que existen para resolver la mecánica de un sistema. Entonces en física 1 vimos cómo aplicar las ecuaciones de Newton, fíjense la fecha 1687, o sea, va yendo todo en orden cronológico. Y en esta materia aprendimos a usar otro método para resolver la dinámica, que termina siendo equivalente a usar Newton, pero tiene algunas ventajas, que es el método lagrangiano, ¿sí? Ya por 1788, un siglo después. Entonces, para ir del método newtoniano al lagrangiano, la idea fue pasar de las m coordenadas, Rm, a n coordenadas generalizadas que le restan la presencia de los k vínculos. Entonces, de esa manera, cuando usamos el formalismo lagrangiano, no tuvimos que lidiar con las fuerzas de vínculo, lo cual resulta muy útil cuando trabajamos con sistemas que involucran fuerzas de vínculo y fuerzas conservativas. Pero bueno, los dos métodos tienen algunas ventajas y desventajas, o sea, no todo es color de rosa en el lagrangiano, por ejemplo, es más fácil usar Newton si hay fuerzas disipativas, o bueno, depende también el tipo de vínculo. Nosotros usamos vínculos holónomos en general, pero si hay otros vínculos más complicados, hay que ver cuál conviene usar. Pero tiene como un buen marco de trabajo el formalismo lagrangiano. Entonces lo que vamos a ver ahora es un tercer tipo de formalismo, que es o método, que es el método hamiltoniano, ¿sí? Viene un poco después, 1834, el cual se basa en el mismo principio variacional de Hamilton que el método lagrangiano. O sea, como que, si quieren, como que no lo hice, ¿no? Pero podríamos partirlo en dos. Entonces, por un lado está Newton, y por un lado está el principio variacional, que es el principio o sea, este es el principio de mínima acción. Y dentro del método del principio variacional se divide entre Lagrange y Hamiltoniano. O sea, deberían pensarlo en términos de esta tabla. O sea, el lagrangiano y el hamiltoniano vienen los dos del mismo principio y son formas diferentes de encararlo. Y por lo menos, yo lo que creo que pasa a esta altura es que uno se pregunta si ya aprendí el formalismo lagrangiano que sirve, ¿por qué aprender el formalismo hamiltoniano? Entonces les menciono brevemente algunas cosas interesantes que tiene. En general, la cantidad H es el hamiltoniano, suele ser una cantidad conservada, suele ser esta función H que ya vimos y suele ser la energía, y por lo tanto es algo que es observable, podemos medir la energía, a diferencia de L, que es algo un poco más abstracto. En general, también lo que tiene bueno el hamiltoniano es que es más fácil, es rápido ver simetrías, es muy fácil ver las cantidades conservadas, y como son cosas que nos interesan mucho, suele ser bastante útil. Otra ventaja es que en el lagrangiano tenemos que resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, y en el hamiltoniano vamos a resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, lo cual, cuando uno quiere resolver el problema numéricamente, es más conveniente tener ecuaciones de primer orden. Y la ventaja principal que tuvo el formalismo hamiltoniano es que dio un marco de trabajo para desarrollar teorías en muchas áreas. O sea, uno podría haber usado el formalismo lagrangiano, pero el formalismo hamiltoniano resultó muy útil. Entonces, todo ese set de aplicaciones escapa a esta materia, no lo vamos a ver ahora. Entonces, como que la idea ahora es que aprendan esta herramienta para después que la vayan aplicando en otras materias. Entonces, por ejemplo, fue muy útil para escribir sistemas en astrofísica, en física del plasma,
en mecánica estadística, en teórica 3, van a ver que las probabilidades van como E a la menos el hamiltoniano sobre K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura. Y en particular habrán visto ya los que estén haciendo F4, que fue la puerta de entrada al desarrollo de la mecánica cuántica no relativista. Un comentario muy breve sobre eso es que lo que va a pasar en otras materias, en teórica 1 y en estructura 4, es que en relatividad el tiempo se mezcla con el espacio. El tiempo no es algo especial, independiente, y no hay una homogeneidad pura, o sea, no es absoluto. Entonces, para teorías relativistas, cuando estén en estructura 4, van a ver que van a volver al formalismo lagrangiano, que pone al tiempo y al espacio en la misma base, en cambio el hamiltoniano le da como un lugar especial, un lugar privilegiado al tiempo. Entonces no se ven bien las invariancias relativistas vistas desde el hamiltoniano. Eso para el que le interese esta beta. Entonces lo que le decía es que la idea es pasar de 2n variables q, entonces en el lagrangiano usábamos las variables q y q punto, entonces escribimos el lagrangiano en función de q, q punto y t, que describen el estado del sistema mediante un punto en el espacio de configuración, o sea, el espacio que describen estas variables, estas 2n variables, se le llama el espacio de configuración. Entonces vamos a pasar de las variables q y q punto a las variables q y p. Entonces al hamiltoniano lo vamos a escribir mediante estas variables, ahora decimos quién es p, que se llaman puntos en el espacio de fases. O sea, para distinguirlo del espacio de configuración se le da otro nombre. Entonces puntos que grafiquemos en este espacio de fases de 2n dimensiones, eso se van a llamar así. Entonces a la variable p se la define como el momento conjugado de q, y ya fuimos entreviendo en la primera mitad de la materia que viene dado por esta relación. P es la derivada de lagrangiano respecto de Q punto. ¿Sí? Esta definición, cuando vimos, por ejemplo, en la guía 1 la parte del caso magnético, aparecían los P, después lo vamos a ver de vuelta. Entonces, esto nos permite obtener, como el lagrangiano depende de Q, Q punto y T, nos permite obtener una relación entre P como función de Q, Q punto y T. Entonces, la idea para lograr pasar de una función que depende de estas variables q y q punto a una función que depende de q y de p es hacer una transformada de Legendre. ¿Sí? Pues en la sección 8.1 de Goldstein, o bueno, busquen en internet, en Wikipedia, información. Pero bueno, si cursaron F4, algo vieron ya, se usa mucho, que para pasar de una variable a otra, lo que se hace es definir esta transformación. O sea, uno define una función h que sea esta cantidad. Entonces, no sé si... o sea, ya debería empezar a sonarles conocida, que esta es la definición de la cantidad de esta h que se conservaba, pero acá lo estamos pensando en un nivel un poco más abstracto. No es una cantidad conservada todavía, es es un ente abstracto todavía. Entonces, es fácil ver que si uno define esta transformación, que la dependencia en Q punto desaparece. Entonces, si diferenciamos el hamiltoniano, o sea, vamos diferenciamos respecto a la primera variable, después diferenciamos de Q punto, y después diferenciamos el lagrangiano, entonces por regla de la cadena, esto es muy F4, ¿no? Vamos derivando respecto de cada variable y multiplicando por su diferencial, entonces el lagrangiano dependía de Q, Q punto y T. Entonces, con esta transformación, uno se la construye así para que la dependencia Q punto se anule. Entonces, y si se fijan, lo que queda acá, esto es lo que la variable que voy a llamar P. Entonces, el nuevo hamiltoniano depende de, fíjense que apareció diferencial de P, diferencial de Q y diferencial de T. Donde P se obtiene invirtiendo esta relación que había hallado. O sea, acá tengo P en función de Q punto, lo invierto y despejo cuánto vale Q punto en función de P y lo reemplazo. Entonces, ahora que vi que el hamiltoniano depende de estas tres variables, diferencio el hamiltoniano
Entonces, esto es lo que había hallado recién, y si diferencio el hamiltoniano respecto a esas tres variables, pongo su derivada por regla de la cadena, voy poniendo su derivada parcial respecto de diferencial de la variable correspondiente. Entonces, mirando diferencial a diferencial, puedo hallar un conjunto de tres igualdades que se conocen como las ecuaciones de Hamilton. Entonces, la idea de este método, les comentaba antes, es que podemos pasar de n ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Sí? Segundo orden es que tiene derivadas segundas. Por ejemplo, con Lagrange llegamos a la ecuación de Newton m por x dos puntos igual a fuerzas o algo. Y ahora tenemos, en vez de n ecuaciones diferenciales de segundo orden, 2n ecuaciones de primer orden. Entonces, para verlas vamos a usar que de la ecuación de Lagrange, p punto, no sé si se escucha el altavoz, que p punto, esto es la derivada de p respecto del tiempo, p es esta definición, y por Euler-Lagrange es igual a la derivada de Lagrangiano respecto de q. O sea, esto es p punto. ¿Qué no se escucha? ¿Yo hablando o el tipo que vende? Ah, menos mal. Muy, muy conurbano todo. Entonces, uno finalmente llega a las ecuaciones de Hamilton. Entonces, la idea o el método lo podríamos más o menos resumir así. Primero, uno tiene un problema, encuentra cuál es el lagrangiano de ese problema, eso ya lo venimos haciendo, y lo que hacemos es desde el lagrangiano pasar al hamiltoniano. Entonces, definimos la variable p, la hallamos, o sea, invertimos para hallar q punto en función de p. Una vez que tenemos q punto, encontramos cuánto vale el hamiltoniano, entonces reemplazamos esta relación que encontramos de q punto en función de p en el hamiltoniano, acá y también adentro del lagrangiano, entonces lo que queda va a ser una variable de q, p y t. Y finalmente la dinámica se escribe mediante las 2n ecuaciones de Hamilton de primer orden. ¿Sí? Fíjense que hay una derivada primera nada más acá. Entonces igualan estas tres cantidades que estaban en la ecuación 4, van a llegar a estas ecuaciones de Hamilton. Y fíjense que hay una ecuación de Hamilton que es que la derivada del hamiltoniano, h punto, termina siendo la derivada parcial del hamiltoniano respecto al tiempo, o menos la derivada del lagrangiano respecto al tiempo. Entonces de acá se ven fácil dos cosas. Una es la que le decía que es muy fácil ver las cantidades conservadas. Si Q es cíclica, si el hamiltoniano es cíclico en Q, entonces esta derivada vale 0, y entonces P punto es igual a 0. O sea, sale trivialmente que en el momento conjugado se conserva. Y fíjense que también se ve muy fácil la relación que hay entre el hamiltoniano y el tiempo. En la guía de Nether vimos que la conservación de la cantidad esta h, que solía ser la energía, está asociada a la homogeneidad del tiempo. O sea, hacíamos una transformación t más delta t y veíamos que se conservaba. Y acá pasa algo muy parecido. Si el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo, que también pasaba con el lagrangiano, o sea, entonces la cantidad, el hamiltoniano se conserva. Es esta constante o esta función h, que es la que definíamos antes. Una sutileza, no siempre se hace, pero a mí me gusta hacerla, es que yo trato de distinguir entre h, esta h caligráfica, y h cursiva, en minúscula. Y que es que el hamiltoniano es como un ente abstracto del cual se van derivando las ecuaciones. ¿Sí? No sé si se acuerdan la primera clase que tuvimos, que yo traté de separar un poco lo que era como el plano teórico, donde está el hamiltoniano, de como el plano práctico, donde están las ecuaciones. O sea, acá estaría Q punto igual a bla bla bla, y hay una ecuación que es que h es igual a constante. Esa sería otra ecuación, si el hamiltoniano no depende del tiempo. Entonces, como que yo trato de usar letras distintas para distinguir entre esto, que el hamiltoniano está como en la parte teórica,
Y la función h está en la parte práctica, o sea, yo puedo agarrar información de acá y meterla acá, no pasa nada. Lo que no puedo es agarrar información de acá y meterla acá, porque estoy cambiando el sistema. De otros hamiltonianos se van a derivar otras ecuaciones. Entonces, como que quiero distinguir, es una sutileza, pero me parece que por lo menos al principio conceptualmente está bueno distinguir entre esas dos cosas. Uno lo reemplaza Q punto en la ecuación de conservación que tiene para H. Y bueno, solo un comentario más me queda, que acá recién lo que hice fue hallar las ecuaciones de Hamilton partiendo del lagrangiano y haciendo una transformación de Legendre, pero les había dicho que tanto hamiltoniano como lagrangiano vienen del principio de mínima acción y uno lo puede ver explícitamente si agarra el principio de mínima acción, que dice que un extremo de la acción tiene que la solución es un extremo de la acción y reemplaza la definición de lagrangiano por la de hamiltoniano. Entonces, hace un par de cuentas y les queda como P y Q, uno las piensa como coordenadas independientes, esa es la parte que cuesta conceptualmente un poco acá. Entonces, cada una de estas cantidades en el paréntesis tiene que ser igual a 0. Y esas son las ecuaciones de Hamilton. Entonces, ambos métodos vienen del mismo principio variacional. Y algo interesante también del hamiltoniano es que si uno grafica el diagrama de fases, que es algo que vamos a hacer ahora, entonces toda la información, toda la dinámica está contenida en el espacio de fases porque, dado cada punto del diagrama de fases, la derivada viene dado por, si uno usa las ecuaciones de Hamilton, uno sabe uno sabe la derivada de cada punto. Entonces, toda la dinámica está contenida en el diagrama de fases. Uno agarra un punto y sabe para dónde va a evolucionar temporalmente. Esa es una de las ventajas. Cuando dibujamos un potencial efectivo no sabemos la dinámica temporal. Ahora vamos a ver un poco más de eso. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿No? No. Siguiendo. Bueno, entonces vamos a la práctica. Vamos a hacer algún ejercicio a ver si queda más claro. Entonces, en el ejercicio 1 les pide como, bueno, empiecen, practiquen algunos hamiltonianos, algunas ecuaciones, construyan algunos diagramas de fase para ejercicios simples, un oscilador, un potencial central de Kepler, un trompo. Entonces voy a hacer el de Kepler. Entonces, nos piden el hamiltoniano, entonces vimos que lo primero que había que hacer era hallar el lagrangiano. Entonces, si tenemos un potencial central, BDR, ya sabemos de la guía 3 que en este tipo de potenciales el torque se anula, por lo tanto L se conserva en magnitud-dirección, por ejemplo lo hacemos apuntar en Z, y como el momento angular es perpendicular a R, o R es perpendicular al momento angular, entonces R es perpendicular a esa dirección donde se está conservando L y el movimiento es en un plano. Eso es básicamente lo que había que mencionar en el parcial ya. Entonces, en este ejercicio podemos usar coordenadas polares, ya sabemos que el lagrangiano tiene esta pinta. Entonces fíjense, el lagrangiano depende de las cantidades R punto y θ punto. Y lo primero que hacemos es deducir los momentos conjugados. Entonces usamos las definiciones, PR es la derivada lagrangiana respecto de R punto, entonces esta sale fácil, esta es la definición usual de momento, masa por velocidad. Pero fíjense que P como θ es una variable angular, no es algo que tenga dimensiones de distancia. El momento conjugado asociado a un ángulo es esta cosa. Esta cosa tiene unidades de momento angular. O sea, de hecho va a ser el momento angular. Entonces fíjense que el momento conjugado asociado a un ángulo es el momento angular. Entonces invertimos estas relaciones y hallamos R punto y θ punto en función de los momentos. Y reemplazamos estas definiciones en la definición del hamiltoniano.
Entonces la definición del hamiltoniano era, bueno, sumar en los P por los Q punto, restar el hamiltoniano. Entonces, en todos los lugares donde diga Q punto, lo reemplazo por los P. Entonces, donde decía Q punto, reemplazo por P, y lo mismo en el lagrangiano. Entonces, en general, lo que suele suceder es que, qué sé yo, este término es igual a este, a menos de un factor 2, entonces se terminan juntando, y uno termina obteniendo algo así como P cuadrado sobre 2M más el potencial. Esto les sonará conocido de F4 los que lo estén haciendo. Entonces, fíjense que como petita, tita es una variable angular, apareció este R cuadrado acá abajo que compensa las unidades. Esto fue en 2D. Sí, acá les dejé escrito un par de expresiones en 3D, si uno va calculando los momentos conjugados en cartesianas, es el usual, pero en cilíndricas ya vimos que aparece este petita sobre R en la coordenada tita, y si lo calculan en esféricas, aparece en la coordenada azimutal, aparece un R seno de tita abajo dividiendo. Si parten de una cinética escrita en esféricas. Entonces, lo que hacemos ahora es, bueno, ya tenemos el hamiltoniano. Entonces, vamos a las ecuaciones de Hamilton, así como hacíamos con el lagrangiano. Como tita es cíclica, no aparece en el potencial. Entonces, recuperamos la conservación del momento angular en z. O sea, sale muy fácil acá, que es trivial, que es si el hamiltoniano depende de tita, el momento conjugado asociado se conserva. Entonces de acá sale la conservación del momento angular. ¿Sí? Ojo con ir distinguiendo, o sea, petita acá no está conservado, es una variable. ¿Sí? Lo digo porque algunos ya se acostumbraron a escribir petita como el momento angular que se conserva. Eso va a depender del ejercicio. Está bueno ponerle otra letra. Y después de la ecuación para tita punto, que diríamos el hamiltoniano respecto de petita, hallamos esta relación, entonces esto nos dice que el momento angular que se conservó vale esta cantidad. Y podemos hacer lo mismo para R, y básicamente hallamos o sea, vamos a tener dos ecuaciones de primer orden, y si las combinamos, o sea, agarramos donde dice, de la segunda ecuación despejamos P de R en función de R punto, y lo metemos en la de arriba, acá va a aparecer la derivada segunda de R. Entonces, si metemos una ecuación dentro de otra, volvemos a la ecuación de segundo orden usual, que relacionaba con la fuerza, pensada como un potencial efectivo, la fuerza efectiva. Y bueno, por otro lado, h no depende explícitamente del tiempo, así que la función, la constante esta h se conserva, y es la energía por los mismos argumentos de antes. O sea, yo empecé desde el lagrangiano, así que puedo ver que bueno, hay que ver que la cinética es homogénea de grado 2 y el potencial no depende de las velocidades. Otra forma sería calcular la energía como, o sea, la energía es T más B, entonces la calculo y veo que me da lo mismo que esta cantidad H. Entonces, para el caso particular de potencial de Kepler, lo que nos falta es dibujar el diagrama de fases, o sea, dibujar en el espacio este RPR. Entonces, para eso necesitamos a PR como función de R, ¿sí? Es como tener variables x y, que una en función de la otra, para graficar en esos ejes. Entonces, a partir de la conservación de la energía, y utilizando la conservación del momento angular, podemos despejar PDR. O sea, la energía era PDR cuadrado más el potencial efectivo, entonces de acá podemos despejar PDR, nos llevamos el 2M, la raíz, qué sé yo, y listo, con esto podemos hacer un gráfico del potencial efectivo, del diagrama de fases. Lo malo es que es difícil graficar a mano este tipo de funciones. O sea, uno mira esa raíz y dice, bueno, qué sé yo, qué pinta tiene, acá tiene una dependencia media complicada, no sé. O sea, se puede, no es que sea imposible, pero vamos a ver una forma de hacerlo un poco más cualitativamente, ayudándonos en el gráfico del potencial efectivo. Entonces lo que vamos a usar es que para el potencial efectivo podemos ver más o menos cuánto vale el valor de PDR, debido a que
PDR es lo que le falta al potencial efectivo para llegar a la energía. O sea, la energía es el potencial efectivo más algo que va como PDR al cuadrado. Entonces, voy mirando el potencial efectivo, ahora lo muestro, cuánto va cambiando. No sé, vamos a mostrar acá. Este es el potencial de Kepler. Entonces miro, tengo la energía, por ejemplo, acá roja, entonces miro en distintos puntos del potencial efectivo cuánto le falta al potencial efectivo para llegar hasta la energía. Estas líneas verdes que marqué acá, que van como PR al cuadrado. Entonces fíjense que esas líneas verdes, acá vale 0, porque la energía es igual al potencial efectivo, después crece, toda esta línea verde se va haciendo más grande, hasta el mínimo, acá llega al valor máximo esta línea verde, y después decrece. ¿Sí? Va a seguir decreciendo hasta llegar al 0. Entonces con esto ya tengo una idea más o menos cualitativa, o sea, PDR tiene que crecer hasta el R mínimo y después tiene que bajar. ¿Sí? Me faltan detalles, pero la idea va más o menos por ahí. Sí, bien. Y entonces, algo útil que puedo hacer es agarrar los puntos donde PR vale 0. Entonces, la idea es así: grafico el diagrama de fases abajo del potencial efectivo y trazo líneas verticales donde sé que PR se anula. O sea, para la energía roja será esta línea, y para la energía magenta, no sé qué color es, serán estas dos líneas. Entonces yo sé que en estas líneas PR vale 0. Pero fíjense que para cada energía va a haber un dibujo del diagrama de fases diferente. Entonces, si lo van dibujando, a ver si puedo alejar, les queda este diagrama de fases. Entonces, vamos con el rojo, por ejemplo. Decía que en este punto la energía es igual al potencial efectivo, entonces PR vale 0. Y después habíamos visto que PR crece hasta el R mínimo y después tenía que decrecer. Entonces, uno cualitativamente puede trazar esta línea, se sabe que acá tiene que haber un máximo para PR. Y fíjense que esto se repite para PRs positivos y negativos, o sea, cuando despejamos PR de la energía, acá hay un más menos. Entonces hay que tener cuidado con ese signo cuando uno grafica, entonces tiene las dos ramas de esta raíz, que son simétricas respecto del eje, es un más menos simplemente. Entonces uno puede graficar la línea roja, la azul sería energía igual a 0, y fíjense en el caso de la magenta que trazo estas líneas verticales, ahí PR es igual a 0, y después, de vuelta, sabía que crecía hasta el máximo y decrece, y como tiene que llegar a PR igual a 0, se cierra. Y este es el caso en particular en el círculo, PR siempre es igual a 0, es un punto. Entonces lo último que queda para hacer este diagrama es poder escribir las flechas, estas que escribí. Entonces esas flechas salen indican la evolución temporal. Sí, en Mate 3 hacíamos diagrama de fase. Estas flechas indican la evolución temporal y están determinadas por el hecho de que la relación que hallamos entre el momento conjugado y la velocidad es que PR es igual a m por r punto. Entonces la velocidad y el impulso tienen el mismo signo. Si este es positivo, este es positivo. Entonces, si por ejemplo si el momento conjugado es positivo, como la velocidad es positiva, significa que R está aumentando. O sea, si esto es PR y esto es R. Entonces, si R es positivo, o sea, si estoy por acá arriba, significa que R está aumentando, entonces la flecha va a ir para allá, de alguna manera. Y si PR es negativo, significa que R punto decrece, R punto es negativo, entonces R decrece, entonces la flecha va para la izquierda. Ahora, esta relación no se va a cumplir siempre. Esta relación valió acá en Kepler, porque todo más o menos lindo, pero hay ejercicios donde la relación entre
P y su variable es más complicado que M por R punto. Entonces, hay que pensar en cada ejercicio para dónde apuntan las flechas. Pero bueno, este es el diagrama de fase, entonces lo que les decía, fíjense que podemos leer la dinámica, o sea, en el potencial efectivo, si yo tenía esta energía, depende de las condiciones iniciales, si empiezo acercándome y reboto y vuelvo para afuera, esa podría ser una opción, o según la condición inicial, por ahí ya empecé yendo para afuera, entonces simplemente me voy para afuera, el potencial efectivo. En cambio, en el diagrama de fases sí puedo marcar esas flechas, más allá de las condiciones iniciales. Entonces, por ejemplo, en el caso de la hipérbola, siempre me voy a ir hasta R infinito, o sea, empiezo, me acerco, en un momento vale 0, y después me alejo, entonces depende de dónde me sueltes, por ahí me soltás acá o acá, voy a seguir el camino del diagrama de fases. En cambio, en la elipse, por ejemplo, me voy moviendo entre un radio mínimo y un radio máximo. Entonces, en el radio mínimo y el radio máximo, PR es igual a 0, son puntos de retorno. Entonces, básicamente es otra forma de comprimir la información sobre la dinámica. ¿Alguna pregunta sobre esto? Esto también nos está mostrando que es como que el único equilibrio que tenés es el punto ese, digamos, de la órbita circular, porque es el único punto que no tiene ninguna flecha que te tire para otro lado, digamos. Claro, es como un punto ahí quieto, sí, exactamente. No te puedo decir a ningún lado. Y también fíjense también cómo se separan los momentos que son cerrados o acotados de alguna manera de los momentos que no son ligados. Como que uno tiene acá como, después vamos a explotar este hecho, hay como una especie de área que se encierra. En cambio en el otro esto va siguiendo hasta infinito. O sea, para alguna energía que esté muy cerca del cero, esto va a ser una cosa así que se va a ir estirando hasta infinito y va a volver. Si la energía está muy cerca de cero. Bien. ¿Alguna duda de esto? O sea, la idea es que puedan hacer un gráfico cualitativo del diagrama de fases. Entonces, con estas herramientas deberían poder hacer un gráfico. Como que no importa mucho si acá uno lo tiró esto muy recto y después acá hizo medio cualquier cosa. Como que hay que saber que llega a un máximo en algún lado y después baja. Esa es toda la información que tenemos. ¿Alguien iba a preguntar algo? Claro, sí. No lo hacemos para la otra porque Petita se conservó. Claro, sería una constante, me parece, ¿no? Sería así. Si dibujas como Petita en función de tita. Petita vale siempre L. Pero no sé, no hay flecha acá para indicar, no está contenida ahí la dinámica. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde hay más de un diagrama de fase. Bueno, el que quiera pregunte, si le queda alguna. Entonces hagamos el ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dice, me escriba las ecuaciones de Hamilton para un oscilador isótropo tridimensional en coordenadas cilíndricas. También lo piden esféricas, así que les dejo el esférico como ejercicio. Entonces lo primero que hacemos es escribir el lagrangiano. Entonces está la cinética en cilíndricas y acá aparece el potencial del oscilador isótropo. Entonces es K sobre 2 por R vector al cuadrado, que en cilíndricas va a ser esta cantidad. Ya vamos aprovechando cosas que sabemos. Sabemos que un oscilador resuena con su frecuencia natural K sobre M, así que donde dice K ya voy reemplazando por
m por omega. Y el hamiltoniano, si se fijan, es igual al del ejercicio anterior, la parte en R y en θ, entonces solo hay que agregarle la parte en Z. Entonces si hacen toda la cuentita, calculan cuánto vale el hamiltoniano, les va a dar esta cantidad. Entonces este es el momento conjugado en cilíndricas, que les había escrito antes. También les dejé el de esféricas. Y fíjense que acá hay un más, ¿sí? Porque es más el potencial. Entonces nuevamente, θ es cíclica, así que el momento angular se conserva, y h no depende explícitamente del tiempo, y es homogénea de grado 2, bla, bla, bla. Así que de nuevo, el momento angular se conserva y h es la energía, la energía se conserva. Entonces, la parte en R y θ es igual a lo que vimos antes en el Kepler, y hay que sumarle una ecuación para Z. Entonces, es muy simple, uno agarra las ecuaciones de Hamilton y tiene una ecuación para Z punto en función de P y otra ecuación para P punto. Entonces, si reemplazan la información de esta acá, vuelven a la ecuación de segundo orden de Lagrange, que teníamos con el Lagrangiano. Entonces, algo sutil de este ejercicio es que ahora el diagrama de fase es más complicado de hacer porque aparecen 4 variables. R, Z, PR y petita. Acá debería decir PZ. Sin embargo, todavía se puede graficar. Hay una idea, hay una propiedad que podemos usar. Entonces, antes de usarla, notemos primero, a modo de motivación, que el hamiltoniano acá está como separado en las variables. O sea, este es en las variables R y θ tenemos el de fuerzas, tenemos un potencial de fuerzas centrales, y se desacopla de una parte en Z. O sea, podemos escribir el hamiltoniano total como la suma de algo en R y θ y la suma de algo en Z. Y si se fijan, como no hay nada mezclado entre estas variables, uno lo puede pensar como dos sistemas desacoplados. O sea, uno puede resolver el problema para este hamiltoniano y para este hamiltoniano por separado. Y si lo hiciéramos de esa forma, entonces habría una energía asociada a cada problema por separado. O sea, H1 sería una energía que la llamamos R si quieren, que sería toda esta cantidad. Entonces, donde dice petita, reemplazo por L. Reemplacé por L porque puse ER, ¿no? Bueno, no importa. Y otra cantidad conservada para Z, que la llamamos EZ. Entonces la energía total va a ser la suma de esas dos. ¿Cómo verlo un poco más matemáticamente? Podemos usar directamente o sea, agarramos el hamiltoniano total. O sea, olvídense de esto por un momento, vamos a llegar a lo mismo. Agarramos el hamiltoniano total, que vimos que nos da la conservación de la energía total, que era la suma de la parte en R y la parte en Z. Y ahora lo que hago es, me llevo todo lo que depende de la variable R a la izquierda, y todo lo que depende de la variable Z lo dejo a la derecha. Entonces todo lo que depende de R, estos dos términos, y el del potencial, me lo llevo a la izquierda. Entonces fíjense algo curioso, que es que a la izquierda me quedó una función que solo depende de R. Y a la derecha me quedó solo una función que depende de Z. O bueno, PR y R. Entonces no se mezclan estas variables, o sea, de cada lado tengo funciones distintas. Entonces, si tengo dos funciones que dependen de distintas variables, pero que siempre son iguales para cualquier valor de R y de Z, la única forma de que se cumpla que son iguales para cualquier valor es que esas funciones sean una constante. Si no, no sé, hay que pensarlo un poquito, pero es la única manera. Entonces, estas dos funciones que me quedan a cada lado solo puede ser igual a una constante, y voy a llamarla a esa constante EZ, porque justo me quedó acá, despejé todo lo que estaba en Z, así que la llamo EZ, y defino, y puedo definir EZ, puedo definir ER a partir de la definición de Z también, son nombres. Entonces, de ahí recuperamos estas dos conservaciones. O sea, fíjense que ya teníamos la conservación de la energía,
Y haciendo esta separación llegamos a que hay una cantidad más que está conservada, que es EZ. Entonces tengo E y EZ, entonces pasar de donde dice E, cambio el nombre a ER nada más, a través de esta definición. Entonces ahora sí, con estas ecuaciones de conservación de energía de R y Z, puedo despejar PR y puedo despejar PZ. Entonces paso el 2M, la raíz, no me olvido del más menos. Y listo, ya tengo PR en función de su variable. O sea, PR solo quedó definido en función de R y PZ en función de Z, así que puedo hacer dos diagramas de fase. Pero bueno, de vuelta, esto no tiene muy buena pinta para graficarlo, así que nos vamos a ayudar del potencial efectivo. Pero si se fijan, un truquito que vamos a empezar a usar mucho es que la parte en Z tiene una forma conocida. O sea, si se fijan, una constante es igual a algo al cuadrado más algo al cuadrado. Si reescribimos un poco eso, pasamos la energía dividiendo y qué sé yo. Si se fijan, esto, la ecuación de la energía Z es una ecuación de la elipse. Nos queda la variable del eje vertical dividido en una cantidad P, que va a ser hasta donde llega la elipse, y la variable del eje horizontal con el semieje. Estos son los semiejes de la elipse. Pero bueno, dibujemos el diagrama de fases. Entonces partimos del potencial efectivo. Este es el potencial efectivo en R. Sí, o sea, son diferentes porque el potencial en R tenía este término del momento angular, ¿no? L cuadrado sobre mr cuadrado, mientras que el potencial en Z es solo el del potencial del oscilador armónico, m por z cuadrado. Entonces, trazo distintos niveles de energía, y para cada nivel de energía me fijo donde la energía es igual al potencial efectivo. Sé que ahí PR va a ser igual a 0, así que trazo una línea vertical en cada caso. Y después de mirar el potencial voy viendo cómo va cambiando PR. Entonces pasa lo mismo que antes, PR va a ir creciendo hasta llegar al mínimo, y después va a ir decreciendo, y lo mismo acá, va a ir creciendo hasta llegar al mínimo, y después va a ir decreciendo. Entonces si lo traducen, les quedan estos diagramas de fase. Entonces fíjense en estos puntos, ya sé que son donde corta el eje X, y después PR va a ir creciendo hasta RC. O sea, en todos los casos PR crece hasta RC. Y fíjense que en el caso de acá no me sé mucho la forma que tiene esto, solo sé que crece y decrece, pero acá se dice la forma, tienen que ser elipses. Entonces este lo puedo dibujar bien, donde los semiejes tienen que ser Z y P, donde, bueno, para cada energía el valor de Z y de P va a ser distinto. Y bueno, finalmente, viendo la relación entre P punto y Z punto, puedo dibujar el sentido de circulación de las flechas. Y eso es todo de lo que yo voy a decir. Va a continuar Lu. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió la idea de cómo dibujar un diagrama de fases? Sí, creo que sí. Sí. Somos... qué sé yo, siempre es un poco relativo. Siempre no, como que si tenés un término cruzado, o sea, si el potencial tuviera un término que va como... Si el potencial tuviera un término que va como Z por R, cagaste, porque ¿de qué lado lo metés? Como que necesitaste una función que tuvieras... necesitas una función que tuviera... Sí, pasa que la transformación canónica, o sea, serían otras variables que lo puedas desacoplar, no en estas. En las variables Z y R medio que sonaste, no siempre es desacoplable el sistema. Tiene que ya del potencial se tiene que ver, ya el hamiltoniano se tiene que ver
que tiene que ser separable. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, seguimos con Lu entonces. Bueno, dale. Vamos a hacer el ejercicio 3, la misma guía. Se ve bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Ok. Bien. Ahora sí puedo ver el chat. Bueno. Cualquier cosa me hablan. Vamos a ver el ejercicio 3, que tenemos una partícula en un campo gravitatorio uniforme que se mueve sobre una superficie de una esfera centrada en el origen. Y el radio de la esfera varía con el tiempo, donde R es una función conocida. Por ejemplo, podría tratarse de que sea una esfera que se está expandiendo, ¿no? Que aumenta el radio en función del tiempo con una tasa alfa. Entonces, la idea es que obtengamos el hamiltoniano y podamos deducir las ecuaciones canónicas y discutamos un poco las conservaciones. Entonces, todos tenemos bien claro el problema, es una partícula de masa m sobre una esfera que su radio cambia. Esto no vamos a utilizar ahora que se está expandiendo, simplemente tenemos que tener en claro que R es una función conocida, no es un parámetro libre del problema, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea siempre de los ejercicios para poder llegar a ver la conservación? Bueno, un poco todo lo que dijo Mats antes. Vamos a ordenar cómo son estos pasos, ¿no? Entonces, lo primero siempre es, esto ya es lo que veníamos haciendo, y se le van agregando nuevas cosas, que es primero plantearse bien en claro cuáles son las coordenadas generalizadas, y cuáles son los vínculos del problema. O sea, distinguir entre estas dos cosas. Por ejemplo, en este caso, que tenemos la masa sobre una esfera, vamos a utilizar coordenadas esféricas. Eso no quiere decir que R sea una coordenada generalizada en nuestro problema, porque justamente como es una función conocida, es un vínculo que nos está imponiendo. Entonces vamos a tener que distinguir eso bien entre lo que son las coordenadas generalizadas y los que son los vínculos. Pero bueno, ya con eso planteamos el Lagrangiano como siempre, sacando la energía cinética, la del potencial gravitatorio, y pasamos a la del hamiltoniano. De 2 a 3, usamos la transformación de Legendre que nos mostró recién Mats. Habría una forma más sencilla de pasar de 2 a 3, si es saber si el hamiltoniano es igual a la energía. Entonces ahí uno simplemente en esos casos plantea que el hamiltoniano es igual a T más B, pero tenés que estar bien seguro de esas cosas. Bueno, después de ahí sacás las ecuaciones canónicas. Las ecuaciones canónicas son las de Hamilton, que tienen otro nombre, pero es lo mismo. Y ya con eso podés ver las conservaciones. En este caso nos preguntan justamente si el hamiltoniano se conserva o no. O sea, lo que es la función h. Entonces, vamos a plantear primero el Lagrangiano con las coordenadas generalizadas en esféricas. Ahora, como les hice hincapié antes, R, ¿no? El radio en esféricas no es una coordenada generalizada en este caso. Sí nos va a importar, porque va a estar cambiando la superficie de la esfera. Pero no es una coordenada generalizada, es un vínculo. Entonces, hay que tener claro eso, que R es una función que depende de T. Entonces, cuando yo plantee la energía cinética, tengo que tener en cuenta R, y tengo que tener en cuenta que está dependiendo explícitamente de T. Tanto B como R nos van a depender explícitamente de T. Entonces, bueno, con estas dos, uno plantea su Lagrangiano, y ya de entrada, como depende explícitamente de T, podemos decir que H no va a ser una función que se conserve.
¿sí? No es un problema que se conserve, ¿no?, temporalmente. Entonces, ahora con esto, pasamos a ver cómo es Hamilton. Es decir, pasamos... Sí, pero en este caso depende explícitamente de T. Sí, tenés razón. Okay. Entonces, pasamos con los momentos conjugados, ¿no? Los momentos P θ y P φ. Acá simplemente uní los términos de energía cinética y potencial. Les pongo bien claro acá R, dependiente de T, para que entiendan que es un vínculo, que no es una coordenada generalizada. Planteamos los momentos conjugados y hacemos la transformación de Legendre. Y acá es importante eso, justamente, que ¿vieron lo que vieron recién con Mats en el caso de cilíndricas? Uno tenía el momento PR, pero acá no lo ponemos. Solamente hay que hacer esto con las coordenadas generalizadas del problema. Entonces, bueno, llegamos, tenemos la expresión. Fíjense algo, que este término de la energía cinética nos quedó con un signo menos. O sea, ya acá viéndolo, por ejemplo, podemos ver que H no es igual a la suma de la energía cinética y la del potencial. Después volvemos a ver esto bien con la cuenta. Pero ya vayan teniéndolo en cuenta. Bueno, tenemos H, y acá, si uno quiere deducir usar las ecuaciones canónicas, bueno, les dejé la cuenta para que después lo vean. Podemos ver, se hace fácil que H al no depender explícitamente de θ, su momento conjugado se conserva, que es el momento angular. Y bueno, nos quedan las funciones, todas en función de RT. Entonces, si uno pasa esto, combinando cada ecuación con cada ecuación, llega a un θ que solamente, y a un φ, que solo te depende de tu función del problema, que es un dato. Porque en el caso de la expansión, uno impone el R, bueno, y ya puede determinarlos numéricamente, porque no son soluciones sencillas. Entonces, ahora vamos a... El punto fuerte del problema es el tema de las conservaciones, ¿no? ¿Cómo es este problema? ¿Se conserva la energía? ¿No se conserva? Bueno, ya lo habíamos visto de entrada que el lagrangiano depende explícitamente de T, así que no, esta función no es una función que se conserve, ¿no? En el hamiltoniano tampoco. O sea, está clara la dependencia explícita. Ahora, ¿qué es la energía en este caso? O sea, ¿son H y E iguales? ¿En qué caso será que se cumplían esas cosas? Bueno, si no se acuerdan, lo que pueden hacer es directamente calcularlo, como T más B, y ven que van a tener un término distinto, ¿no? Que está vinculado con esta fuerza de vínculo. Y eso tiene que ver justamente con que en este sistema se está haciendo un trabajo extra, que es, por ejemplo, la expansión. O sea, hay un trabajo externo aplicado al sistema. Entonces, ahora, ¿por qué H y E no son iguales? ¿Alguno se acuerda? ¿En qué casos sí eran iguales? Por ejemplo, teníamos que ver que la energía cinética sea homogénea de grado 2, con respecto a las velocidades generalizadas. ¿Sí? Entonces, claro, y que B no depende de las velocidades. Entonces, en este caso, ¿qué pasa con la energía cinética? ¿Por qué no es una función cuadrática homogénea de las velocidades generales? Bueno, si estuviéramos en un caso de esféricas donde R es una coordenada generalizada más del problema, sí se cumple esto, uno hace la cuenta y ves que sí. Lo que pasa es que en esto
solamente hay que imponerlo sobre las coordenadas generalizadas siempre, y R no es. Entonces, bueno, ya se ve a simple vista, ¿no? Que no es, que no cumple este caso. Y tiene que ver justamente con eso que les decía, que es un trabajo extra haciéndose sobre el sistema. Entonces, bueno, ya el punto importante de este ejercicio es eso, distinguir bien qué son las coordenadas generalizadas y qué no, para no mandarse líos a la hora de hacer estas cuentas, ¿no? Y entender cuáles son las conservaciones. Algo que ustedes pueden probar a hacer, un ejercicio del estilo, tenés un péndulo en un plano, que está, bueno, bajo gravedad, y tiene un hilo de largo L0, y a medida que oscila se va cortando el hilo con una tasa temporal. O sea, una función de este estilo. Les propongo que obtengan el hamiltoniano y la energía. Y vean, bueno, vean las diferencias que tiene por este tema, por la dependencia explícita temporal, y analicen si se conserva o no. Otros casos, por ejemplo, podría darse el caso que H y E sí sean iguales, pero que ninguna de las dos se conserve porque dependen explícitamente del tiempo. Hay un ejercicio lindo, que está en el Goldstein, el capítulo 8.2. Si lo tengo acá y se ven. No sé si se va a ver bien. Bueno, no lo voy a hacer poco bien. Pero es un carrito que se mueve y tiene un resorte acoplado. Así que, y uno sabe más o menos con qué tasa se mueve. Entonces, está bueno para verlo ese ejercicio. Otro caso que ya vimos, es que puede darse el caso que H se conserve, pero, porque no depende explícitamente del tiempo, pero que no sea igual a la energía. Ese ejercicio lo vimos hace 2 clases, creo, o la clase pasada, que era el del libro, que giraba, ¿sí? Con esta velocidad angular. Y en este caso, te pasaba también que H se conservaba, pero la energía cinética era una función cuadrática homogénea, con las velocidades generalizadas. O sea que todo esto que estamos viendo hoy, obviamente se va a extender a problemas de cuerpo rígido. Pero lo importante también es que si E se conserva, para decir que la energía se conserva, implica que el hamiltoniano y la energía son iguales, y que H no depende explícitamente del tiempo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Les dejo de tarea, que es del estilo, pero es un poquito más fácil todavía. ¿Cualquier consulta?